Sí. ¿Te presentas tú mismo? Hola. Buenas. Soy Jorge Borgoñón. Entonces hoy os voy a intentar dar un paseo por Egipto, por México, por la isla de Pascua. Paseo rápido. Bueno, igual no es tan rápido. Y nada, explicaros algunas cosas. En principio lo que me interesa básicamente, no sé si lo conseguiré, no es tanto explicaros cómo se hacían las cosas, sino que se entienda que hay una versión sencilla para explicarlo todo y que no hace falta complicarse mucho. Esto primero me parece relativamente interesante como primer punto de vista para abordar este tema. Las pulgas. Las pulgas se ve que son americanas, parece ser. Entonces, ese tiempo que es cuando los asiáticos empezaron a cruzar por el estrecho de Bering hacia América, ellos perseguían los renos, los populares a los asiáticos, iban todos corriendo de un lado para otro. Se ve que las pulgas que habían nacido en América pasaron a Asia. El caso es que los restos primitivos de pulgas que se encuentran fuera de América se han encontrado en las ciudades de los artesanos desde La Marna, en Egipto, y se corresponden con los reinados del mítico faraón Akenatón, de Menjare y de Tutankamón en el siglo XIV a.C. Pero no solamente eso, se han encontrado 39 especies de pulgas. Lo digo porque hace falta unas ganas de entomólogo de empezar a diferenciar pulguita por pulga. En una de ellas, curiosamente, se ha encontrado la bacteria de la peste bubónica, que ya son ganas de mirar. Y tal vez se comenta que surgiera allí, en Egipto antes suponía que habían venido con las ratas de unas ratas de Peña de la India, las ratas negras, la peste bubónica, que se habían desarrollado las mismas, pero es posible que el vector de transmisión fuera la rata del Nilo, que es posible que surgieran en ese momento. La vida en aquel momento entre La Marna en el siglo XIV a.C. y antes no debía ser muy cómoda. Además de pulgas, se han encontrado chinches, se han encontrado absolutamente todo por allí. Y en Egipto, como podéis ver, hubo muchas más cosas, además de faraones y pirámides, para la gran mayoría de la población. Voy a ver si funciona. Sí. Se han encontrado en Egipto desde hace 40 siglos, por lo tanto, restos de pulgas, de bacterias microscópicas, pero curiosamente nada de atlantes ni marcianos. Es decir, hemos sido capaces de ver en Egipto unas poquitas bacterias que están metidas en pulgas. Eso lo sabemos. Pero no hemos descubierto nada, y mira que se ha mirado la cosa, porque para descubrir las bacterias de la peste bubónica hay que darle muchas vueltas a todo. No hemos descubierto nada que nos hable de marcianos. Lo cual ya empieza a ser un poco mosqueante cuando uno intenta dar una charla como esta. Empezaremos con las pirámides egipcias. Si los arquitectos pudieron ser marcianos. La verdad es que con las pirámides egipcias pasa que hay problemas para saber cómo se construyeron. Es decir, eso es verdad. Algunas de las pirámides egipcias, hay más de un centenar de pirámides en Egipto, de tipos diferentes, de materias diferentes, algunas son de adobe, otras son de piedra caliza. Es decir, hay unas específicamente que son las del siglo XXV a.C., que hay algunas dudas sobre cómo se construyeron. Entonces, se puede intentar encontrar explicaciones razonables al respecto o no. En general, es recomendable la primera forma, porque se suele avanzar bastante. Sin duda, la investigación seria nunca es fácil. Siempre es complicada y obliga a hacer grandes esfuerzos, no solo ahora, sino siempre. Es mucho más fácil dejarse llevar por lo que uno imagina en el momento de hacer cualquier tipo de afirmación. Entonces, para saber más o menos de qué época estamos hablando, vamos a hablar de las grandes pirámides de Giza, que son las de Khufu, que en la tradición griega se conoce como Keops, de Jafra, que es Kefren, y de Mecaura, que es Micerinos, y básicamente todas son del siglo XXVI a.C. Un poco para que tomemos la referencia un poco del tiempo. Estas son las tres famosas pirámides, allá al fondo del Cairo. Entonces, como he comentado antes, hay más
más de 100 pirámides de época faraónica. Hay algunas que son anteriores, como las de Zoser, la famosa encarnada de Dieser, de Seneferu, y después viene Khufu, Dielecera, Khufu, Khafra, Menkaura. Hay un montón de pirámides. Aquí haremos un rápido repaso de los diferentes tipos de pirámides de adobe y de otros materiales que se han ido viendo. Esta es la pirámide apodada de Seneferu. Parece ser que se equivocaron, es lo que se supone, se equivocaron al hacer la pirámide, la inclinación de la misma, y tuvieron que acabarla, parece ser, con otra inclinación para poder llegar algún día a la punta. Claro, si no, aún estaban haciendo pirámides. Aquí tenemos la de la roja de Seneferu. Antes no era roja, pero fue al degradarse la parte de encima que esta es la pirámide de Giediefra. Giediefra era fue sucesor de Khufu, de Keops, y la hizo la pirámide mucho más al norte, pero los romanos la emplearon como material para constructivo y la desmontaron completamente. Parece ser que originalmente estaba apoyada sobre una colina y era ligeramente más alta que la de Keops. Aquí tenemos más, la Mastaba, el pirámide de Senusser, la de Amenhotep, y bueno, las de Napata Meroe, que están en el sur, en la parte de Sudán, que son una dinastía del siglo VIII de Sudán, que invadieron Egipto y que se acomodaron completamente a lo que era la tradición de Egipto, y empezaron a enterrarse en estas pirámides, tal como vemos aquí, mucho más pequeñas, pero que en cualquier caso seguían teniendo la forma. Entonces, la duda sobre cómo se construyeron las pirámides, porque ha sido todo un esfuerzo de investigación, como he visto antes, nunca es fácil el saber las cosas con certeza. Ha ido habiendo que haya mucha gente que haya inventado hipótesis diversas, desde levitación, telequinesis, pasando para hacer participar en su construcción, incluso alguna especie de marcianos arquitectos. Los disparates no surgen solo por las dudas, los disparates surgen aunque hayan datos. Es decir, en este momento, el otro día fui con mi hija a ver una película que era La Patrulla X, Apocalipsis. Se veía una pirámide al principio y ahí sale como una especie de mutante de hace no sé cuántos siglos. Es decir, que las pirámides continúan llevando a que la gente imagine cosas extrañas, porque siguen teniendo un halo de misterio que es curioso. Entonces, no solamente la Gran Pirámide, sino aquí tenemos el caso de Edgar Cayce. Edgar Cayce fue un visionario, fue un curandero. Siempre es un pack, que lo sepáis. Es decir, que los visionarios que se dedican a hacer hipótesis raras sobre pirámides acaban teniendo ideas raras sobre temas de curanderismo, acaban teniendo ideas raras sobre casi todos los temas. Entonces, Edgar Cayce relacionó lo que es la gran esfinge con los atlantes. Para él había debajo una especie de sala de archivos. Él lo sabía porque él había vivido hace 15.000 años, había salvado los archivos y los había puesto allí. El caso es que este hombre consiguió tanto dinero con sus hipótesis en la primera mitad del siglo pasado, que hoy en día la Asociación para la Investigación e Ilustración de AKF aún sigue patrocinando, tras 85 años, investigaciones en el sentido de lo que decía su fundador. Es decir, que sería una tontería, pero le ha seguido mucha gente. Y le ha seguido tanta gente. Por ejemplo, en 1957, Rhonda James y su hermana viajaron a Egipto para encontrar dicha sala de archivos, obtuvieron el permiso y tras excavar 2,5 metros por debajo, se lo encontraron con el nivel freático. Encontraron agua en el desierto, lo cual tiene mucho mérito, aunque es verdad, todos lo sabemos que está al lado del Nilo, que era relativamente fácil encontrar agua en ese nivel, pero no encontraron nada. Y otro caso curioso es el de Mark Lerner. Mark Lerner en la actualidad es un egiptólogo prestigioso, es una de las personas que trabaja más en serio todo lo que es la cuestión de toda la zona de Giza y del mundo funerario de los antiguos faraones, pero al principio fue un defensor también de las teorías de Cayce y de la teoría de los atlantes. Entonces, bueno, paulatinamente, afortunadamente, ha ido cambiando de opinión, ha ido pasando, digamos, ha salido del lado oscuro y ya está trabajando. Pero ha habido más gente que ha ido trabajando este tema, hipótesis de geólogos, que en base, como allí nunca llueve, parece ser que la erosión es por la lluvia. La antigüedad hicieron unos cálculos y solo podía ser que la gran esfinge fuera de 15.000 años, otros geólogos de 5.000, 7.000, pero bueno,
Eso no es correcto y estudios geológicos realizados por investigadores en el año 2006 concluyeron que la atribución de la Esfinge a la dinastía cuarta era la más correcta. Hay que decir que, bueno, junto a todos estos tipos de temas, han habido muchos datos que nos han permitido a nuestros conocimientos el ir avanzando paulatinamente. Tal como podemos saber, en este momento conocemos el nombre de los arquitectos. Conocemos el nombre de Khemulun, que fue el arquitecto de la Gran Pirámide, y conocemos el nombre de Imhotep. O sea, no sale un nombre raro, no sale nada raro. Se han descubierto a los obreros, se han excavado las necrópolis que estaban situadas junto a las ciudades. Se sabe exactamente dónde dormía, se sabe más o menos cómo vivía esta gente, porque ha sido posible excavarlo. Se tiene un montón de información sobre la misma, se sabe los tipos de pulgas que tenían y que padecían. Lo único que se puede decir sobre todo este tema es que no hemos encontrado nada que salga de lo que sería normalidad. Hay misterios, hay cosas que no conocemos, pero eso para siempre. Hay muchas cosas que no conocemos. Ahora hablaremos de algunas cosas en un rato de las que no conocemos, pero que no conozcamos cosas no quiere decir que tengan que ser completamente extrañas. Sobre la misma nos falta algún relato egipcio que nos explique cómo se construyeron. Esto no lo tenemos. Los relatos más antiguos que tenemos sobre su construcción son de autores que escriben en griego, como son Heródoto de Halicarnaso y Diodoro de Sicilia. Ambos escribieron, pero ambos son muy posteriores. De hecho, hay tanta distancia entre ellos y los que hicieron las grandes pirámides como entre ellos como entre Diodoro y Heródoto y nosotros. Es decir, Heródoto, si no me equivoco, vivió en el siglo IV, V a.C. y Diodoro del siglo I a.C. Entonces, más o menos, cuando ellos se enfrentaron a las pirámides era algo que había sucedido más de 2000 años antes. Es decir, con lo cual las fuentes que ellos pudieron tocar también eran las que tenían. Se basaban, supongo, en tradiciones orales y en algún pergamino. Hay otros que también mencionan las pirámides, como Estrabón, por ejemplo, como Plinio, pero estos dos últimos no dicen datos sobre su construcción. Y en cualquier caso, la ausencia de datos, o sea, el no reseñar nada sobre cómo se construyeron, hace que uno sospeche que posiblemente no había nada espectacular que reseñar. Es decir, no encontraron ellos nada en la tradición, diríamos, grecorromana, no encontraron ningún elemento previo para decir que los egipcios se habían construido de alguna forma misteriosa, levantando los griegos y los romanos estaban acostumbrados a levantar grandes templos. Cualquiera que conozca los templos que están por lo menos en la isla de Sicilia, y eso Diodoro Sículo lo conoció perfectamente, se dio cuenta de que las posibilidades edilicias con la técnica que había en aquella época era todo posible, y lo veían todo de una perspectiva racional. Es decir, no hablan sobre la construcción, hablan sobre la pirámide, se maravillan sobre las pirámides, pero no dicen nada sobre cómo se construyeron, porque posiblemente para ellos no había ningún misterio en las mismas. Entonces pasaré a leer rápidamente lo que dice Heródoto, cómo se construyeron, para un poco saber cuál era su opinión. La pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o pollos. La moveré porque aquí se ve más claro. La siguiente, sí. La pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o pollos que algunos llaman escalas y otros altares. Hechas así desde el principio, la parte inferior, iban levantándose y subiendo las piedras, ya labradas con cierta máquina formada de maderos cortos que, alzándolas desde el suelo, las ponía en el primer orden de gradas, desde la cual, con otra máquina que en él tenían prevenía, las subían al segundo orden, donde las cargaban sobre otra máquina semejante, prosiguiendo así en subirlas, pues parece que en cuanto eran los órdenes de gradas, tantas eran en número las máquinas, o quizá, no siendo más que una fácilmente transportable, la irían mudando de grada en grada cada vez que la descargaran de la piedra. Que bueno es dar de todo diversas explicaciones cuando ello es posible. Es
decir, esto lo dice Heródoto. Dice que es bueno dar explicaciones cuando no hay una buena, que él lo sepa exactamente, dice que es bueno dar buenas porque hay varias posibilidades. Pero en ningún caso dice nada raro. Da una hipótesis que es la internacional, él tuvo acceso seguramente a algún tipo de fuentes que le pudieran hablar del tema, pero no dice nada raro. Así que la fachada empezó a pulirse por arriba, bajando después consecutivamente, de modo que la parte inferior, que estribaba en el mismo suelo, fue la postrera en recibir la última mano. Entonces, bueno, después habla de cuánto costó de hacer la pirámide y cosas por el estilo, que creo que tienen poco interior y poco interés. Después tenemos a Diodoro Sículo, que por su parte escribió, primero habla de las medidas de la pirámide, entonces está construida toda de piedra dura, de elaboración difícil pero de duración eterna. Luego dice una serie de cifras que no están muy ajustadas, pero bueno, habla de que se hicieron hacía más de 3.400 años, pero al fin y al cabo solo se habían hecho 2.400 años en su época, son 1.000 años, pero vamos, entendemos que puede ser un error, incluso de transcripción en algún momento. Las piedras siguen conservando hasta ahora su disposición de principio intacta toda su construcción. Y se dice que la piedra fue traída de Arabia, desde mucha distancia, y que la construcción se produjo mediante terraplenes, ya que no estaban descubiertas aún las máquinas por aquellos tiempos. Aquí critica a Heródoto, dice que no había máquinas en aquellos tiempos, se equivoca Diodoro Sículo, ese tipo de máquinas no tenían ninguna complejidad, pero dice que no estaban descubiertas aún las máquinas por aquellos tiempos. Y lo más extraordinario, habiéndose construido unas obras tales y siendo arenoso todo el lugar circundante, no queda ninguna señal de terraplén ni del tallado de las piedras, de manera que no pasen trabajos de hombres hechos poco a poco, sino como si toda la construcción hubiera sido colocada en conjunto por algún dios en la arena circundante. Algunos egipcios intentan contar prodigios sobre eso, diciendo que formado con sales y natrón los terraplenes, el río, lanzándose contra ellos, los disolvió y los hizo desaparecer totalmente sin actuación manual. Pero esa no es ciertamente la verdad, sino que toda la obra fue devuelta de nuevo a su disposición anterior mediante la mucha mano de obra que levantó los terraplenes. 360.000 obras, como afirman, se ocuparon de los cometidos de las obras y toda la construcción alcanzó su culminación con dificultad pasados 20 años. Es decir, habla de que parece como si hubiera sido colocada por algún dios en la arena circundante, y pero no es esa la verdad. El Teodoro está en un mundo de dioses, encuentra que es absurdo recurrir a Dios cuando posiblemente hay explicaciones más lógicas. Los terraplenes a los que se refiere posiblemente sean las rampas que después veremos y que ahora se cree que servían para hacer subir las... porque no queda claro la palabra terraplén a qué se refiere exactamente. Entonces, bueno, tal como pongo aquí, no hay nada, ningún dato extravagante, ninguna hipótesis. Ambos, que son los únicos que nos hablan sobre la construcción de las pirámides en la época grecorromana, ambos se basan, diríamos, en lo que podrían ser, digamos, datos racionales, equivocados o no, pero son datos racionales, son hipótesis, y de hecho descartan la idea de divinidad. Y eso que no les importa, tal como vimos en Heródoto, dar diversas explicaciones cuando no tenían una idea clara. Aquí tenemos las alturas de las pirámides. Es una tontería, pero he puesto que Montjuic mide 163 metros. Es mucho más ancho, ¿eh? Es decir, el Estadio Olímpico no cabía en la pirámide de Gizeh. Pero vale la pena ver que la altura de Montjuic es, digo porque nos da una idea del tamaño, y el tamaño a veces sí que importa. Entonces podéis ver que la altura de la pirámide de Khufu es menor que la de Montjuic, pero tampoco tantísimo menor en estos momentos. Es decir, viene a ser un edificio entre 40 y 50 pisos de altura. Digo porque es una obra importante, teniendo en cuenta además que es una pirámide. Es decir, el esfuerzo de ingeniería que requirió el hacer la misma, si lo comparamos especialmente con lo que es Montjuic, para darnos un poco de idea de tamaño, realmente fue notable el esfuerzo que se tuvo que hacer para hacer esa pirámide allí, al igual que para hacer el resto de pirámides, que pese a tener alturas menores, como la de Miterinos, que solo son 63 metros, digo solo, pero que en cualquier caso son más de 20 pisos de altura, realmente es una obra increíble. Bueno, por lo que se cree ahora, los sillares eran sacados, pasaré la diapo que es manchar,
Los sillares eran sacados de zonas relativamente cercanas a las pirámides. Eran recortados por estratos. Los estratos se encontraban por debajo de unas capas de arcilla. Entonces, cuando llegaban a esa capa de arcilla, se sacaba, digamos, las rocas, y luego estas rocas eran talladas especialmente en el momento final. Pero estaban muy cerca de las pirámides. Como podéis ver, las canteras estaban justamente al lado de las pirámides. O sea, no hacía falta ni grandes trayectos ni ninguna cosa loca. Solamente de algunos elementos sí que hacía falta, pero básicamente el material de las pirámides eran calizas que eran muy cercanas al lugar del que se habían sacado. Y es muy curioso porque son estratos. Eso quiere decir que se puede seguir básicamente en algunos lugares la construcción de la pirámide, porque el grosor de los estratos cambia según la profundidad de las canteras a las que estaban. Y se ve que en algunos momentos la Gran Pirámide se construyó conjuntamente con la Gran Esfinge, porque hay algunas de las filas de cada piso de la pirámide y de la Esfinge son más o menos similares en tamaño. Entonces es muy curioso, pero el transporte tampoco ofrecía, teniendo gente, tampoco ofrecía ninguna complicación. Este dibujo es curioso, el dibujo que tenemos aquí, porque tiraban agua. El agua que tiraban era para que, antes se creía que era por motivos rituales. Ese agua, aquí vemos al señor dando aquí, que suponemos agua para pasársela a este después, estos señores aquí con más agua. El agua era necesaria porque se ha podido comprobar mediante arqueología, de arqueología práctica, que evidentemente resbala mucho mejor la arena si tiene un poco de agua. Pero el poco de agua tiene que ser justa, por eso la pones con un cántaro. Si pones mucha agua se encharca y es imposible por la fricción mover el cacharro. Si tiene poca agua se queda atorada en la arena. Es decir, hace falta que haya una fina capa de agua para que corra para que pueda la estatua y el trineo sobre la que se movía, que pueda moverse. Y eso es curioso porque estamos viendo cómo hasta cierto punto todo lo que nos enseñan, lo que son las fuentes egipcias, nos habla de normalidad y cosas que pueden ser comprobadas por nosotros. Está muy bien que se tire agua cuando uno mueve un trineo por esto, aunque tenga tanta gente, porque va a resbalar mucho mejor el trineo. Pero es algo normal. No está poniendo aquí un tío con trompetillas moviendo a distancia el monumento. Aquí tenemos que evidentemente también se podía mover mediante bueyes. Aquí se ve muy mal, pero es mediante barcos, porque sí que había algunos elementos que sí que se movían por barcos. El recubrimiento se realizaba por piedra calcárea de mejor calidad de la cantera de Tura, que estaba un poco más alejada, y después sí que había algún tipo de piedras duras como el granito rojo de Asfar, que es un yacimiento que está a 900 kilómetros, que sí que costaba más traerlo. La caliza local se trabajaba con herramientas de cobre, pero en fin, todo ello se puede ver precisamente en bajorrelieves del mismo Egipto, que toda esta técnica era conocida y que la gente trabajaba, digamos, con elementos que no ofrecen ningún tipo de duda. Aquí nada, son una serie de piedras para que se vea cómo el tamaño de las piedras pues es variable unas y otras. Bueno, se movieron 2.300.000 grandes bloques de piedra caliza para levantar la gran pirámide, y debió ser mediante el empleo de una rampa. Esta es la parte que para mí, particularmente la hipótesis moderna de la científica, me supone algún problema. Es esto. Requiere una gran cantidad de esfuerzo. Se supone que se ponía arcilla para hacer que rebalar, pero vosotros imaginaros lo que hemos dicho antes, una torre del tamaño, una pirámide del tamaño de la pirámide de Keops, con una estructura alrededor como esta, de arena, ¿no? Enorme, y además con gente empujando, tirando de la piedra en círculo, lo cual no es fácil, porque tirar en recto es más o menos sencillo, pero una piedra calcárea como la que estamos viendo, estirar de ella en una curva no es un proceso fácil ni sencillo, con lo cual parece difícil este modelo que tenemos aquí, que es de Max Lerner, todo se ha dicho, aquel arqueólogo, que ahora sería. Parece difícil que fuera así, porque las curvas son muy malas, no solo cuando uno conduce,
sino también cuando uno está tirando un bloque de piedra que pesa un montón de toneladas, porque no es sencillo el dar las curvas, ni siquiera con animales. Es decir, esa es una debilidad que algunos aquí también tendríamos la misma, el dar las curvas no parece sencillo, y hay algunas otras que algunos investigadores, de hecho no se sabe exactamente, se conoce todo el proceso, menos la subida de las piedras a la parte superior de arriba del todo. Igual tenía razón Heródoto, iban subiéndolo con grúas, no lo sé, y luego la dejaban entera. Me parece complicado creer eso, pero la verdad es que en este momento la hipótesis de hacer estos giros en la estructura, si lo pensáis bien, con gente estirando, dar la vuelta, no parece sencillo. Es posible que fuera circular, es decir, que fuera cónica, lo que son las curvas, hacia arriba, pero también ofrece una cierta dificultad en ir estirando las cuerdas de la piedra hacia adelante. Bueno, la rampa iba aumentando en altura a medida que la hora avanzaba, pero tened en cuenta vosotros la cantidad de tierra que ha tenido que moverse. Pero es verdad que para muchas obras los griegos y romanos posteriormente lo empleaban. Es posible que al final se usara algún tipo de palanca para moverlo. Y es verdad que se han encontrado rampas para subir piedras en algunos monumentos, como podemos tener la tumba de los nomarcas en Asuán, que podéis ver estas rampas que servían precisamente para, llegando por aquí las embarcaciones, subían estirando de ellas las rampas. Rampas había, se conoce, o sea que eso existía, ¿eh? El problema es en las curvas, que es lo que para algunos nos supone eso un problema. Davidovich es un ingeniero químico que ha trabajado en tema de geopolímeros, junto con otros investigadores serios. En este momento ha lanzado la hipótesis de que en realidad con lo que los griegos trabajaban era con una especie de geopolímeros. Es decir, ellos empleaban, destrozaban las calcáreas, las volvían a juntar con un aglutinante y con agua del Nilo, las mismas, hacían los cubos allá al lado precisamente donde tenían las canteras, y dado que las subían, diríamos, las hacían como líquido, era como una especie de cemento, lo subían en forma de cemento hasta arriba, y arriba mediante unos moldes hacían las piedras. Parece ser que según algunas investigaciones que se han hecho, eso podría ser correcto, pero faltan muchas investigaciones. Es decir, hay una serie de laboratorios que creen que sería así posible, pero la verdad es que yo también encuentro que están las canteras de al lado, vemos las rocas cortadas, con lo cual me parece que la hipótesis tiene muy poco de posible. Pero en cualquier caso lo que estamos viendo es que podemos conocer muy exactamente cómo han surgido las pirámides en Egipto, cómo se han creado, y no hace falta recurrir a nada raro. Hay que mejorar las hipótesis, hay que mejorarlas. Lo de la rampa me parece flojo, pero la verdad es que en este momento posiblemente sea la mejor hipótesis que conozca al respecto, aunque le vea algunos problemas. Esta foto me parece lo he puesto porque es bonita, simplemente tiene que hacer una charla. Me ha hecho mucha gracia ver estas chicas, porque habéis visto al investigador aquel que era ocupado, las veo aquí con sus maravillosos tacones encima de una de las pirámides, y la verdad es que sorprende la habilidad de las chicas para llegar, diríamos, con estos tacones aéreos. Igual los tacones llevan en el bolso, también es posible, y se los pusieron para la foto. Bien pudiera ser esa explicación racional, pero me parece una foto preciosa, ¿no? Que da una imagen de cómo se debe ver desde arriba de la pirámide todo el entorno. Bueno, vamos a irnos de viaje. Volando voy, volando vengo. Este es un bajorrelieve que se encuentra en la tumba, en la pirámide de las inscripciones en la ciudad de Palenque. Eso está en el mundo maya, eso está cerca de la frontera con México, en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Sobre la misma se han escrito muchas cosas. Hoy, porque más ha sido hoy, buscando por internet he visto, pues eso, que sigue habiendo gente que pone estas hipótesis sobre cómo la misma se parece al lanzamiento de una lanzadera espacial, o sea, cómo se ve, cómo está puesto, cómo de alguna forma esta parece una tobera por la que sale el fuego, es el motor, él está aquí manipulando unos mandos y todo eso. Bueno, intentaremos ver si es posible verlo esto de otra manera, porque es verdad que cuando a veces nos enseñan una imagen, y eso es bueno, vale la pena verlo de otras maneras
para poder tener hipótesis alternativas. Estos son otras personas que también han escrito al respecto, con eso. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que está en internet hoy, un genetista sirio en grabados sumerios y en grabados mayas Atlantes de Palenque, modificando en el árbol de la vida la genética humana. Es decir, como podéis ver, es muy malo fumar ciertas cosas, también eso que sirva como consejo. Nunca es un mal momento para decir no a las drogas. Y cuando uno ve estas cosas, enseguida se le viene esto a la mente. Un genetista siriano en grabados sumerios y en grabados mayatlantes de Palenque, modificando el árbol de la vida, la genética humana. Bueno, ahí está Palenque, un poco para que lo sepáis. El personaje del que se... A ver, siguiente. Sí. Aquí la historia está, este es el templo de las inscripciones, que es donde se encontró la losa sepulcral del señor, el rey Pacal, de la ciudad de Palenque y de todo su entorno. Aquí hay una serie de palacios, aquí está el templo de la cruz foliada, el templo de la cruz. El templo de la cruz no es porque haya cruces, sino porque había árboles de la vida que tenían forma de cruz, y es por eso los nombres. Y entonces, toda esta estructura fue hecha por Tinis Cambalán. Tinis Cambalán era el hijo de Pacal, al que le dedicó, una vez se murió su padre, un montón de... Claro, lo que le dejó, agradecido ya que era el niño. Pues el caso es que le dedicó un montón de losas sepulcrales y tal a su padre. Y la verdad es que esta es el tipo de inscripciones, que son obras realmente muy chulas. Como podéis ver, responde un poco a este modelo de hacer como una especie de montaña escalonada que va hasta el cielo, y en el interior de la misma tenemos la cámara mortuoria donde se encuentra el sarcófago de Pacal. Aquí tenemos una imagen de la losa. Tengo que reconocer que la he traído de una página del Mundo Misterioso, porque páginas serias no he encontrado ninguna foto de la losa. Lo que me parece triste, pero es verdad, porque no he encontrado. Y aquí tenemos la imagen, una reproducción de Pacal del siglo VII, que es esta losa. Aquí tenemos el dibujo de la misma, que de alguna forma sí que parece que sea un señor que está puesto en una nave. Y aquí la tenemos en esta otra visión vertical, que es como se debe ver. Tal como se debe ver, y luego lo confirmaremos. Aquí la idea básica es que en realidad lo que estamos viendo es un proceso de renacimiento. Pacal está renaciendo después de la muerte. Esto en realidad es un demonio de las tinieblas. Este es el árbol de la vida, el que hemos comentado antes, que tenía... Aquí está el Quetzal. El pájaro Quetzal, que es un ave divina que de alguna manera marca el cielo. Aquí tenemos unas imágenes que son de panochas con cabezas humanas en su interior. Aquí tenemos una serpiente, y todo eso dentro del ciclo maya son elementos que hablan de la vida eterna, que hablan del renacimiento. Pacal ha muerto, ha estado en manos del dios de los infiernos, pero está renaciendo en estos momentos y está ascendiendo hacia el cielo, hacia el cielo de los mayas, que en este caso está representado por el Quetzal, y está subiendo a través del árbol de la vida. Entonces, yo entiendo que vosotros penséis, bueno, esto está bien, pero en todo caso necesitamos más pruebas, porque estas manos parece que... Madre mía, he pasado de esto. Estas manos parece que están manipulando algún tipo de objeto. Entonces, ya digo, estos son los ojos del Señor, la nariz del diablo de las oscuridades, pero vamos a ver si es posible convenceros de algo mejor de lo que se podía ver aquí, que es lo que hemos comentado antes, que parece que está manipulando algún tipo de cacharro. Vaya. Bueno, este es el templo de la cruz foliada o enramada, y aquí tenemos una figura de entronización de Tinis Cambalán, del hijo, que es hacia el año más o menos 684. Aquí la veremos con un gran sacerdote, aquí lo tenemos, que está subido sobre una figura. Aquí tenemos que él también está subido, Tinis Cambalán, sobre una especie de demonio. Aquí vemos de nuevo al demonio con el árbol de la vida, vemos de nuevo aquí el Quetzal,
vemos aquí las panochas con cabezas humanas, y ahora ya no vemos una nave espacial, ¿no? Sin embargo, vemos que es la misma figura que habíamos visto antes. Y vemos que es un motivo, diríamos, normal dentro de lo que sería la iconografía de Palenque, del ciclo de la resurrección y del mundo de los muertos del siglo VII después de Cristo. Podemos ver uno por uno los mismos elementos. Aquí no está la serpiente, pero igual que está. Pero la verdad es que el resto de elementos que podemos ver, aquí tenemos al Señor de los infiernos, los ojos, la nariz, la boca, tenemos aquí las panochas, que es lo mismo, este árbol de la vida que sobre él está el que está, es lo mismo, y tenemos aquí. He encontrado que es Quinis Cambalán, pero a mí me da la impresión de que debe ser Pacal, porque está está encima de la muerte, ¿no? Pero he leído que era Quinis Cambalán y no quiero equivocarme. Este sería el templo de la cruz, ¿no? Dos vistas del mismo. Y aquí tenemos otra figura que es muy similar a la que hemos visto antes. Como no se ve muy bien, pero básicamente podéis ver que lo que se ve es básicamente lo mismo, lo pondré en este dibujo que parece mucho más claro. Aquí tenemos de nuevo tenemos aquí un sacerdote, tenemos aquí de nuevo a Quinis Cambalán haciendo un sacrificio, o en este caso aquí nos pone, en este caso a Pacal, no estoy muy seguro. Aquí vemos de nuevo al Señor de los infiernos, vemos el árbol de la vida, aquí sí que vemos a la serpiente, aquí sí que vemos al Quetzal otra vez, vemos las panochas de nuevo a cada uno de los lados de la figura, y vemos cómo realmente es un modelo iconográfico que era completamente frecuente en aquel momento. Es decir, es verdad que la figura si uno hace una investigación y no mira nada más, que solo lo que mira, podía conducir a error. Pero si uno lo que se dedica es a hacer ciencia y a ver más lejos de lo que uno está observando, uno puede ver como en esta losa, en este tablero de la cruz, esta losa sepulcral que también estaba en el templo de la cruz, cómo realmente la figura es la misma que hemos visto anteriormente. E incluso nos podemos permitir hacer un juego de parecidos, ¿no? Es decir, como cuando éramos pequeños, las 10 cosas iguales. Podemos ver que realmente ambas figuras es lo mismo, y si miramos un poco la figura del Señor, nos damos cuenta que va vestido de la misma forma, con los mismos gestos, es decir, que realmente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando posiblemente de un rito religioso de la ciudad de Palenque de hace, pues eso, del siglo VII, después de que va a calcular los siglos que había entonces, pero me supera en este momento. Y finalmente tenemos aquí al último elemento que trataremos hoy, que son estas esculturas maravillosas de la isla de Pascua, que tanto se ha escrito al respecto sobre ellas. Hay una película muy chula que se llama Rapa Nui, no sé si la habéis visto. Es decir, bueno, la película es muy chula, pero lo que narra está bastante relacionado con lo que pasó. Y es una bonita explicación que más o menos correcta sobre lo que pudo haber pasado. Es película, es ficción y tal. Podemos ver un poco lo que es el mapa de la isla de Pascua. Podemos ver toda la estructura de grandes estatuas de Moais, que es como se llama, que están por todos los alrededores de la isla. Podemos ver que hay una serie de volcanes en la misma, que son los de donde se sacarán los materiales que se van a emplear posteriormente. El volcán principal aquí será el Ranu Raraku, que supongo que debe ser este de aquí, pero no estoy muy seguro, porque el nombre es diferente, pero no he visto el otro. El Ranu Raraku no lo he visto en este mapa. Y entonces, bueno, primero decir que Moai es escultura en el idioma Rapa Nui. Este es un elemento que igual tiene importancia. Se conocen más de 900 Moai esculpidos, están distribuidos por toda la isla. 288 fueron transportados hasta la costa y un 90% de los transportados hasta la costa se colocaron sobre una especie de plataforma ceremonial. Sé decir que si se hicieron cerca de 900 y solo hay 288,
quiere decir que hay un montón que no están cerca de la costa. Es decir, solo están cerca de la costa, pues sería la tercera parte de los mismos aproximadamente, el resto no está cerca de la costa. Entonces, un moai de promedio mide unos 4 metros de alto y pesa unas 12 toneladas y media. Fueron labrados en Toba del cono volcánico del Ranu Raraku, donde quedan cerca de 400 moais aún en diferentes fases de construcción. Y el desarrollo de las diversas técnicas constructivas en la isla fue entre años 700 y 1600. Entonces aquí tenemos el volcán del Ranu Raraku, otra lista del Ranu Raraku con una de las estatuas que no se movieron del sitio. Aquí otra imagen de la cantera del Ranu Raraku con un montón de estructuras que nunca llegaron a moverse. Los moai representaban quizás a los ancestros. La isla estaba repartida en tribus. Cada tribu estaba asociada a una especie de tótem diferente en cada uno de los casos. Y es posible que los moai tengan un significado territorial para las diferentes tribus que dominaban cada una de las partes de la isla. Estos son los tres últimos estudios que se han hecho toda una serie de trabajos en plan mediante fotografía aérea y mediante otro sistema, y parece ser que eso podría ser posible. Hay algunos moai que son monstruosos en cuanto a tamaño, como el gigante que nunca se levantó de su sitio y que medía unos 21 metros de altura y su peso estaba entre las 160 y las 180 toneladas. Hay otros que son mucho más pequeños. Y tenemos el más grande de los erigidos, mide solo, ya está bien, 10 metros de altura y pesa 75 toneladas. Hay uno que mide 1 metro, es decir, como vemos los tamaños son muy diferentes de los mismos. Aquí tenemos el más grande que está tirado en este momento, que es el de Au de Tito Cura, que es este que estamos viendo aquí. Aquí tenemos, bueno, todo indica que la cantera fue abandonada repentinamente. Parece ser que hubo algún problema en aquel momento por el que se abandonó la cantera. Como hemos comentado antes, 400 moai se quedaron sin acabar en la cantera, es un 45% de lo mismo. 92 han partido con daños o parecen abandonados en el camino de transportarlo desde la cantera hasta donde estaban en el suelo. Prácticamente todos los moais terminados fueron posteriormente derribados. Las estatuas que cayeron se ven que en muy poco tiempo de haberlas derribado, las últimas que se construyeron. No quedan pruebas claras si fue por una revuelta de origen social o si pudo ser por un terremoto o algo similar. No queda muy claro. La mayor parte de la gente cree que hubo un levantamiento de los isleños en el siglo XV y que fuese el motivo por el cual se tiraron los moai. Aquí tenemos otras vistas de la cantera con algunos de los moais que no se movieron. Aquí tenemos el moai gigante de Ranu Raraku, que es este que vemos aquí arriba. Entonces, no, pues no era este, me he equivocado, disculpadme. El moai gigante es este de aquí. Aquí tenemos las excavaciones que siguen llevando a cabo en el lugar. Entonces estas estatuas gigantes llevaban encima, muchas de ellas, una especie de gorro de color rojizo que se llama tocao. Y bueno, entonces se vio que con la recreación del apu de Nau Nau, que también tenían, muchos de ellos podían haber tenido unas conchas de coral a modo de ojos. Aquí tenemos el apu de Nau Nau con las figuras con el tocao y posiblemente tenían sus ojos. Aquí tenemos los tocao de los moai de Bayo. Y entonces, como sabéis vosotros, hay una serie de hipótesis sobre las mismas que señalan cómo era imposible que la gente los levantara ellos solos, cómo su construcción sin duda fue por alienígenas, por los Daniken, y en esta fase se han quedado los paraarqueólogos sin moverse de esa posición. Sin embargo, lo que es la ciencia ha avanzado un montón desde entonces, y la verdad es que se han vuelto a repasar completamente todos los temas, y ahora tenemos nuevas hipótesis que ayudan realmente a comprender todo absolutamente. Una de las quejas que había es que no hay árboles en la isla de Pascua, lo cual es verdad, no hay árboles en la isla de Pascua, pero no hay árboles porque se los cargaron para hacer los moai. Es decir, la técnica, se ha podido comprobar por palinología que en la isla sí que había muchísimos árboles en el siglo X, en el siglo XII, en el siglo XIV sí que había muchos árboles,
pero los mismos poco a poco fueron menguando en cantidad hasta que realmente la isla se quedó sin árboles. Pero no solo se quedaron sin árboles, sino fruto de quedarse sin árboles también se quedaron sin tierra para producir nuevos árboles, por la cual la zona se ha ido desertificando de alguna manera por culpa precisamente del construir las estatuas. Se empezaron a construir estatuas, como hemos visto, completamente de una forma antiecológica, con una forma que no era en absoluto sostenible. Toda esa famosa sabiduría de los pueblos indígenas, que son sostenibles, no es cierta. Los de la isla de Pascua posiblemente nos demuestran que de golpe, por un sistema de competición tribal, se pudieron cometer errores gravísimos en el momento de gestionar todo lo que era la cuestión del arbolado en la isla, y lo mismo ha supuesto que la construcción, precisamente de todo el transporte de los mismos de una punta hasta la otra de la isla, y todas estas cuestiones, acabara con los árboles de la misma. No hay muchos moais en la isla, no hay muchos árboles en la isla de Pascua, es cierto, pero no los hay ahora. Según Thor Heyerdahl, en un año y con un grupo de solo 6 hombres, se podía tallar enterito de arriba abajo un moai. Es decir, de que construirlos no era un tema muy complejo. Él hizo prácticas de construcción de moais en la isla y pudo comprobar que era relativamente sencillo hacer un moai. Un año de trabajo, es decir, que hay que hacerlo. Pero bueno, parece ser que eso no suponía, digamos, una gran carga de esfuerzo para la isla. Las rutas de transporte de las estatuas desde las canteras de Rano Raraku hasta el sitio donde se hallaban estaban distantes en algunos casos incluso 18 kilómetros. Pero tampoco esta distancia permite hablar de grandes misterios. La levitación o gigantescos ovnis grúa nunca fueron necesarios. Es decir, en Antiquity, en el año 2005, se veía, gracias al uso de imágenes de alta resolución obtenidas mediante satélite, la amplitud de la red diaria de la isla, y se podía comprobar cómo la misma estaba ligada al transporte y al movimiento de las estatuas y no a la conexión entre los diferentes centros poblados de la misma. Es decir, había una red diaria específica y solamente para el transporte de estas gigantescas estatuas. No servía para conectar ciudades, sino solo, diríamos, la cantera del Rano Raraku con los diferentes emplazamientos de las mismas. Entonces, el tamaño y la variedad, también se ha comprobado que el tamaño y la variabilidad en el tamaño de las estatuas es menor a medida que aumenta la distancia entre el lugar donde se hallan ahora y la cantera. Esta distribución estadísticamente significativa sugiere, aunque no implica de forma determinante, que sus transportes requerían inversión de energía tal que la población y sus circunstancias no siempre podían dedicar todo su esfuerzo a ello, fracasándose más a menudo en los desplazamientos con las mayores estatuas. Tenemos muchas estatuas que se quedaron por el camino precisamente porque iban a ser ubicadas en una posición muy lejana. Mientras las estatuas de un tamaño máximo de 10 metros se pueden hallar a menos de 3 kilómetros de distancia, a 5 kilómetros la mayor ya es solo de 9 metros, a 7 la mayor de 7 y a 12 kilómetros la mayor ya es de 6 metros y a 14 la mayor es solo 5 metros. Es decir, vemos cómo, diríamos, pasa lo que debe pasar. Las más pesadas se ponían cerca, pero no demasiado lejos. Entonces, se han hablado, hay otra duda que es cómo se transportaron al igual que hemos hablado anteriormente de la problemática que era la ubicación de los sillares en las pirámides de Egipto, aquí uno de los problemas es cómo se transportaban, porque no queda estamos hablando de ningún elemento que nos diga cómo se transportaban desde el Rano Raraku los moais hasta los sitios donde los mismos se ubicaban. Se hacía con madera, por tanto la madera ha desaparecido y no se sabe en absoluto qué metodología y qué técnica usaba para ello. De manera que diversos investigadores han puesto diversas técnicas al respecto, que bueno, puedo intentar leerlas en un segundo. Para Thor Heyerdahl colocó una de estas estatuas de espaldas sobre un trineo de madera y la arrastró sobre el mismo. El esfuerzo no pareció serle muy gravoso pese a las 15 toneladas que pesaba la estatua elegida, aunque lo hizo por un terreno relativamente sencillo y no empleó a muchísima gente para moverla.